Muy buenos días. Bueno, me complace saludarlos y compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy traigo para ustedes la meditación del día. El corazón endurecido. Definamos, ¿qué es el corazón? El corazón tiene que ver con la mente. Allí es donde se encuentran las actitudes del hombre. Mateo capítulo 12 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es la dureza? Dureza es resistencia. O sea, se resiste a ser labrado y no se presta para recibir una nueva forma. La historia del faraón. En el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, dice así, Éxodo capítulo 5 del 1 al 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La orden para el faraón era uno solo. Dice, Jehová dice así. Había una orden de Dios para el faraón. Pero ¿qué responde el faraón frente a la ordenanza y el mandato de Dios? Él dice, ¿y quién es Jehová? Yo no lo conozco. Y como no lo conozco, tampoco le voy a obedecer. ¿Sabe cómo se llama eso? Resistencia. El faraón resistió al mandato de Dios. Y de allí usted sigue leyendo todo el éxodo, la actitud del faraón frente a Dios y las actitudes de este hombre ante la ordenanza y el mandato de Dios fueron las siguientes. Primero, no lo escuchó. Segundo, fue indiferente al mandato de Dios. En tercer lugar, era un hombre centralista en él mismo, en lo que él creía, en lo que él pensaba. Cuarto, fue un hombre apático a la obediencia, al mandato de Dios. Quinto, egocéntrico, solo pensó en él sin importar las consecuencias que traería para su familia y para su pueblo. En sexto lugar, se resistió al mandato de Dios. No quiso hacerlo. Fue obstinado. Se mantuvo en que él no lo iba a hacer. Y se mantuvo en que él era el rey, que él era el Dios de ese entonces. Y que no tenía por qué obedecer a un Dios a quien él no conocía. En sexto lugar, contaminó a su familia y al resto del pueblo. Su pueblo fue contaminado por la dureza de su corazón, la dureza del faraón. En séptimo lugar, fue altivo delante de Dios, imponente ante el mandato de Dios. Se resistió en obedecer a Dios. Lanzó juicios contra Abraham, contra Aarón y contra Dios. Ante esa situación, acarreó
problemas y trajo consecuencias para su pueblo y su familia, hasta el punto que su hijo primogénito murió. Cuando su hijo primogénito murió, que lo dice en el capítulo 12, él allí toma una decisión y dice que va a dejar en libertad al pueblo, los deja ir, pero esa decisión no fue de corazón, porque allá en lo profundo de su pensamiento, de su yo, seguía la altivez. Su corazón no cambió frente a Dios y frente al pueblo. La dureza de corazón puede producir o produce en una persona o en un cristiano que no atiende al llamado de Dios, que se desentiende de lo que Dios dice, puede adquirir las mismas características de del faraón. Dureza, o sea, se resiste, no escucha la voz de Dios, es indiferente frente a lo que Dios le dice, se vuelve apático, egocéntrico, indiferente frente a lo que Dios dice en su palabra. Se vuelve obstinado y se mantiene en su punto. Contamina a los demás. Se vuelve altivo ante Dios. Un corazón endurecido hace que la palabra de Dios no penetre en el corazón del hombre. ¿Por qué entonces la dureza del faraón y dónde se originó? La posición del faraón lo llevó a no aceptar cualquier otro tipo de orden, porque él decía, es que yo soy el faraón, yo soy el Dios, y por eso no atendió ninguna orden de Dios. ¿Dónde tuvo su origen? En el alma, en la mente, y afectó todas sus áreas, afectó sus 3 áreas que están ubicadas en la mente, los sentimientos, perdió la sensibilidad ante Dios y ante el pueblo. Afectó su voluntad porque se resistió a la voluntad de Dios, hizo lo que él quiso y afectó su intelecto. No conoció los designios de Dios y estaba entenebrecido en su mente. ¿Cuál fue entonces el problema del faraón? Su entendimiento. El corazón endurecido no dejó oír la voz de Dios. Él, así dice Dios, no quiso escuchar a Dios. La dureza de corazón es el camino para perder sensibilidad. Es el camino para hacer mi voluntad y no la de Dios. Es el camino para perder de vista los designios y la palabra de Dios. Hay que acercarnos a Dios, revisar nuestro corazón. Frente a la posición del faraón, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi corazón con respecto a Dios y a su palabra? Meditemos y pensemos cómo está mi vida personal y espiritual con Dios y cómo está mi corazón con respecto a Dios. La dureza de corazón hace que mi corazón, mi vida se resista a ser formado y tratado por Dios. El corazón endurecido hace que mis oídos espirituales se cierren a la voz de Dios. ¿Dónde estoy yo? Meditemos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.